no sacamos nada con tener una vara mágica, con tener una cámara hiperbárica, con tener el mejor medicamento homeopático, con tener la mejor orientación en su alimentación, con decirle el cambio de actitud que tiene que tomar. Si el paciente no entiende de que él tiene que trabajar directamente, él tiene que entender de que él mismo fue el que se enfermó por toda la transgresión que tuvo durante años, meses, días, horas, minutos o segundos, y la consecuencia del síntoma o la patología que tiene en ese momento es dada por eso. Porque nosotros encontramos un caso de un accidente cerebrovascular que nos conlleva, acorde al hemisferio que toque, ese accidente cerebrovascular, si es el derecho, va a afectar el lado izquierdo del cuerpo del ser humano. Desde la cara, miembro superior, miembro inferior, la parte mental también, su memoria es afectada. ¿Qué pasa? Que eso es producto de mucho tiempo de estar incurriendo, de estar maltratándose a sí mismo por muchos factores que están influyendo en su estado de ánimo y hace que aparezca la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos hablando en este momento del ACVA? Porque es una de las causas por las cuales con la cámara hiperbárica nosotros ayudamos al paciente a una recuperación limpia, una recuperación rápida, a una recuperación que el paciente empieza a sentir, todos sus síntomas se empiezan a recuperar por la captación de oxígeno. Pero no solamente es la cámara hiperbárica que ayuda a que ese paciente, porque el accidente cerebrovascular, ¿qué es lo que conlleva? A que hay un derrame, hay una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, se produce esa ruptura, hay una salida de sangre, hay un encharcamiento de cualquier área del cerebro y acorde al área del cerebro que toque, esa es la sintomatología que va a tener el paciente. Entonces, si nosotros entendemos de que el paciente, porque he agarrado pacientes con 5 días, con 3 días, con un mes, con un año, con 3 años de tener devolución de su accidente cerebrovascular y acorde al tiempo que yo lo agarro, él automáticamente su edema cerebral empieza a disminuir, su coagulación, su cicatrización de todo ese desequilibrio que tuvo en el cerebro empieza a activarse en una forma positiva, pero lo más importante es que todos los cambios que tiene que hacer el paciente para que en ese momento él empiece a recuperar su capacidad, empieza a recuperar su salud, empieza a recuperar su parte espiritual, su parte mental a una velocidad mucho más pronta. ¿Por qué? Porque no solamente entendemos que la parte física, la parte orgánica, sino tenemos que entender del cambio que tenemos que hacer a nivel interno, mente, alma, espíritu, como nosotros lo querramos llamar, de cualquier manera. Es la parte interna la que hace que aflore en el organismo, en el cuerpo humano, el síntoma y nos diga, estoy desequilibrado, me siento mal. Es el lenguaje de la parte interna nuestra, de nuestro organismo, que nos habla de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que aunado a la alimentación que el paciente, porque con cada patología el paciente tiene que tener una alimentación específica, porque todas estas transgresiones son producto de mala alimentación. Mala alimentación no es que no consumamos las 3 comidas. Mala alimentación es ingerir alimentos que no debemos, que sabemos que nos hacen daño, que de repente en algún momento en la consulta nos dicen que somos hipertensos y tenemos que eliminar la sal y seguimos ingiriendo una gran cantidad de sal, no solamente con la sal de sodio, sino en muchos alimentos, muchas sustancias de salsas, como es la salsa soya, la salsa inglesa, la salsa currier, que es sodio que hace que la persona siga teniendo una tensión alta en momento crítico, aunque esté consumiendo antihipertensivos. El paciente está en desequilibrio en cualquier momento hasta cuando llega y aparece la patología, que ya el paciente es como una bomba que se revienta. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente, yo le digo al paciente que en ese momento, cuando me llega a mi consulta, cuán privilegiado es.
de haber tenido esa patología o de tener un cáncer o de tener una tumoración o de tener cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque eso lo conlleva a una reflexión del cambio que tiene que hacer, el cambio de conducta, la actitud que debe tener hacia la vida desde ese momento. Porque todo gira alrededor de la actitud que nosotros tenemos que tener ante cualquier situación que se nos presente. Porque si cualquier situación, una enfermedad es una situación negativa, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener ante esa actitud negativa, convertirlo en positivo, porque es un mensaje para que nosotros hagamos cambios a nivel de la parte espiritual, la parte mental, a nivel de nuestra alimentación, a nivel de nuestro entorno familiar, a nivel de nuestro entorno del sitio donde nosotros trabajamos. Porque si estamos rompiendo las reglas, porque simplemente nosotros tenemos que trabajar máximo 6, 7, 8 horas y estamos rompiendo las reglas porque empezamos a trabajar 9, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 14 horas diarias, entonces ¿qué pasa? Que estamos rompiendo las reglas y eso conlleva a que nos produce un daño, que vemos los resultados no momentáneamente, sino es el cúmulo de cosas que van suscitando, porque el organismo nos va avisando. Ya primero aparece de que el paciente no empieza a dormir bien, entonces el cuerpo tiene que descansar mínimo 5 o 6 horas. Ya empieza a aparecer síntomas en cualquier momento del día con cefalea, migrañas, dolor de cabeza. Ya aparecen que entonces los valores, se hacen unos laboratorios y entonces los valores empiezan a aparecer altos, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, glicemia, hemoglobina baja o hemoglobina alta. Todo eso nos está indicando que ya hay un desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos que solamente el médico o el medicamento alopático o el medicamento homeopático o la cámara hiperbárica o la aguja de acupuntura sea la que resuelva el problema, estamos totalmente equivocados. Si no aprovechamos ese momento que tenemos que entender para que podamos hacer el cambio de todas las cosas, de todos los factores que están estimulando para que se llegue a ese punto, para que se llegue a ese caso, si no aprovechamos para hacer ese cambio, después cuando nosotros vayamos a descansar, cuando nosotros ya Dios nos llame, entonces nos va a llevar a la reflexión, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Porque cuando yo al paciente le comento que es un privilegio que el síntoma lo está llevando a una reflexión para que haga cambios, porque todos nos vamos a morir. De una u otra manera, yo me voy a ir, mis hijos se van a morir, mis nietos se van a morir, todos nos vamos a ir. Pero lo más importante es que hagamos una reflexión del cambio que tenemos que hacer, porque para que nosotros a nivel espiritual podamos evolucionar y podamos entender de que es mucho más importante nuestra parte interna que nuestra parte física. De esta manera, si nosotros empezamos a hacer estos cambios, estoy convencido que el número de pacientes empieza a disminuir la patología, empieza a disminuir la enfermedad, la calidad de vida empieza a mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad, el estado, el país donde estemos va a empezar a mejorar porque va a haber un mayor rendimiento en su trabajo, va a haber una mayor capacidad de organización familiar, va a haber una mayor capacidad de organización a nivel personal. Entonces, eso va a redundar en que todo va a ser de mucha mejor calidad. Hagamos los cambios y veremos cuán fácil es mantener un equilibrio entre la enfermedad y la salud.